Y ahora sí, vamos a la charla, vamos a entrarle a la sesión 9, novena, armas para la guerra espiritual. Antes de empezar, esto no es un anuncio, sino que me vino como anillo al dedo hoy, les quiero mostrar un video cortito, tranquilo, que dura menos de un minuto, estoy a tono a los tiempos que vivimos. Son solo 50 segundos, espero que arranque bien, se escuche bien y todo lo demás, si no mato a alguno. Quiero que preste atención y después yo le digo, usted presta atención a lo que va a escuchar y después yo le digo porque tiene mucho que ver con esto, con el primer punto que voy a tratar. Señor operador, por favor. Las cosas no van a mejorar, las cosas van a empeorar. No estoy maldiciendo, no estoy soltando palabras que me dicen, ¿ves? Porque usted dijo eso, ahora pasa. No, le estoy anticipando para que sepa lo que va a pasar. Nos resta este año, lo que queda de este año y el año próximo, de mucho problema. En todas las áreas de la economía, del trabajo, mucho conflicto, mucho problema. Hay una sola salida, ser iglesia. A ver, te lo voy a decir de otra manera. ¿Te conviene ser iglesia? Es la única, mira, te lo voy a decir mejor todavía. Aunque sea solamente por eso, aunque sea de chanta, aunque sea de hipócrita, te conviene ser iglesia. ¿Por qué le hago escuchar esto? Porque ese video, si se dio cuenta en el ambiente, estábamos en cuarentena. O sea, las cosas que hemos pasado, que hemos vivido con la mesa acá en el medio, eso fue en el segundo cierre, fue específicamente la fecha de esa grabación, es del 9 de junio, no sé si habrá sido un sábado, creo, 9 de junio de 2021. O sea, ya pasaron de esa fecha más de 2 años y casi, ¿hoy qué día es? 6, bueno, casi 3 meses, 2 años y casi 3 meses pasaron de esa grabación, en la que decía el año que viene, o sea, el año pasado, que iba a ser peor y que las cosas iban a estar peor y que íbamos a estar mal y que iba a haber conflicto de trabajo y conflictos económicos y bla, 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 bla. Digo, ¿fue así? ¿Fue así o no fue así? Le conviene ser iglesia. ¿Qué significa ser iglesia? El hecho de ser iglesia, le conviene tomar un compromiso, le conviene involucrarse, le conviene tomar la decisión de seguir y de servir al Señor, le conviene mantenerse firme en el camino y en el llamado que Él tenga, la posición que lo ponga, le conviene. Sigue siendo hasta el día de hoy, o sea, en cierta manera le podría decir, ratifico todas esas palabras. Sigue siendo la única manera de que usted salga bien parado en medio de toda la crisis que estamos pasando, que seguimos pasando. No quiero saber a cuánto estaba el dólar ese día, no sé. Lástima que no se me ocurrió hacer una investigación. Las cosas que hemos pasado, seguimos pasando, y las que van a pasar, la única forma es que sea iglesia. Y, a ver, va a parecer figurita repetida y parece que, no sé, que me quiero copiar del pastor ese que tenía un poco más de pelo que este, pero Marcelo, te estoy escuchando. El año que viene va a ser peor todavía. La cosa sigue en una franca decadencia, ¿sí? Seguimos bajando, seguimos cayendo y va a estar peor en todos los aspectos. Y no es una cuestión política, o sea, no depende de las elecciones. Algunos otros factores pueden llegar a depender de las elecciones. Pero gane quien gane, sea el mono que sea el que se vista de seda, gane quien gane, el año que viene la cosa va a estar peor. A usted le conviene ser iglesia. Tener una identidad, que eso es algo de lo que le voy a hablar ya enseguida, entender el llamado, tener un compromiso, seguir y servir al Señor. Dicho eso, el miércoles pasado, algunas de estas cosas justamente tienen que ver, avanzamos hablando sobre el tema de los engaños del enemigo, la manera en que nos envuelve, que nos miente, nos seduce, cómo nos tiende esas trampas para querer atraparnos justamente y llevarnos a su terreno, como lo que le dije antes respecto de la fe, y un montón porque ya pasaron, ya pasaron 40 puntos, no se los voy a repetir ahora en este momento, capaz que en otro momento lo puedo hacer,
Todas esas maneras, esas 40 maneras distintas, algunas un poquito más cercanas, más similares o no, en las que nos engañan, nos seduce, nos envuelve, nos atrapa, nos miente para llevarnos a su terreno y así querer hacer cualquier cosa con nosotros. De todas esas cosas, hubo 2 puntos, los últimos del miércoles pasado, que son muy interesantes, o por lo menos a mí me parecen muy interesantes. El primero de esos, o sea, de toda la lista, los últimos 2 puntos que vimos el miércoles pasado, dijimos que el enemigo no conoce a Dios, o sea, sí conoce a Dios, por supuesto que sí, pero no conoce cómo obra Dios con la iglesia. Puede ver algunas cosas como es que pasan, puede entender con tiempo y experiencia, por trayectoria, puede ver lo que pasa, pero la visión que tiene el enemigo respecto de la manera de obrar de Dios es un Dios de ira, es un Dios de juicio, es un Dios castigador, es el Dios el que es el fuego consumidor que dice la palabra. Esa es la visión por experiencia que tiene el enemigo, que tiene la cabeza de las fuerzas espirituales de maldad. No conoce respecto de la gracia, no conoce respecto de la misericordia, no conoce al Dios perdonador, no conoce al Dios que consuela por medio de su espíritu y no conoce al Dios que, habiendo dado a su Hijo, como dice Romanos, que cuando nos dio a Jesucristo, junto con Él, junto con Jesucristo, nos dio todas las cosas. Entonces no tiene esa vivencia de poder conocer, de palpar, de experimentar un Dios que te da todo y que puso todo a tu disposición. Por el hecho, básicamente le digo que a él lo único que hizo fue darle palo y nada más. El segundo punto es que el enemigo no me conoce. Bueno, sí me conoce, porque hablamos también bien en detalle que conoce nuestras debilidades, nuestras falencias, la manera de hacernos tropezar. Me acuerdo que decía que tiene empatía, que se podría convertir en un buen gourmet porque sabe cómo servirnos en bandeja cada cosa en detalle, exactamente en sintonía de cómo nos gusta, para nosotros entrar ahí. Me acuerdo que había dicho, entonces a Marcelo le va a poner un churrasco un bife chorizo de 2 centímetros de alto chorreando en sangre y él va a decir, esto me lo mandó Dios. No dijo nada, ya está. Y digo, no fue Dios que te lo mandó, sino el enemigo que conoce tus gustos. Entonces, conociendo tus gustos es que ahí te hace entrar. En esos 2 puntos, esas dos, no conoce a Dios en la manera que es y no nos conoce a nosotros. Y me olvidé decirle, no conoce de nosotros el potencial que tenemos en Dios. No conoce de nosotros la herencia que recibimos de Dios. No conoce muchas cosas que a veces ni nosotros tampoco conocemos porque seguimos mirando para afuera o seguimos mirando para atrás. Recuerdo hace muchos años atrás, casi 30 años atrás, feliz cumpleaños, hija, casi 30 años, y sí, porque viste, engancha con tu nacimiento. Estaba de moda una enseñanza, una corriente de enseñanza acerca de sanidad interior y de liberación. Sí, más o menos, años 92, 93, sí, fue por ahí. Se hizo muy famosa y por eso digo se convirtió en una moda. Y había una serie de libros, buenos, que realmente eran buenos, que hasta el día de hoy se siguen usando porque eran buenos. Una serie de libros del autor Neil Anderson sobre estos temas de sanidad interior y liberación. Por ejemplo, el más famoso es Rompiendo las Cadenas. Y ahí, entre esas enseñanzas, la principal o la columna de todas esas enseñanzas se llamaba Los pasos hacia la libertad en Cristo. Un tema que hasta hoy sigue en vigencia, que existe, que es real y que sigue siendo también la columna de toda administración de sanidad interior, toda administración de liberación, está ahí a través de esos pasos hacia la sanidad en Cristo. El hecho de que haya sido una moda no quita el hecho de que era bíblico 100% y positivo, efectivo. Pero yo también siempre quiero recordar que el hecho de que sea efectivo no le quitemos el ojo a que era una moda. Entonces también tuvo sus excesos, sus exageraciones. Por ejemplo, las iglesias empezaron con los famosos encuentros, preencuentros, posencuentros, recontraencuentro, reencuentro vale 4. Todo se convirtió en un sistema que era simplemente económico, de beneficio
económico, de generar ingresos para la iglesia y nada más, donde te hacían toda una cuestión que parecía poco menos que te estuvieran haciendo un gualicho, con todos los pasos de sanidad interior. Bueno, todo eso que todas las iglesias en Latinoamérica y Estados Unidos, no sé si ahora lo siguen haciendo ya, se movían en ese método. Ahí nace el método del G12, que también estaba centrado en esta cuestión de los pasos a la libertad en Cristo, o por lo menos la parte de los encuentros. Aparece el tema del pastor Castellanos, que pone en actualidad este sistema de G12 y empieza a tener todos buenos resultados y también resultados pésimos, porque se desvía de la visión bíblica. Pero me quedo con el punto este. Es 100% bíblico la visión respecto de los pasos hacia la libertad en Cristo. Entre esos pasos a la libertad en Cristo, tal vez el principal, y me parece que en realidad ese que es transversal, o sea, recorre todos los demás, es el principio de identidad, de saber quién sos. Siempre recuerdo una frase casi popular de aquella época que te decían, hacé la plancha en Cristo. O sea, aprendés a saber quién sos en el Señor. El saber quién sos, ese derecho a la identidad en el Señor, es lo que me abre los caminos, lo que me potencia y me empuja al cumplimiento del propósito de Dios. A tal punto será que, mire, el derecho a la identidad es algo que en forma legal está contemplado en la Constitución Nacional Argentina. Existe ese llamado derecho a la identidad. ¿Qué te hace el derecho a la identidad? Bueno, vos tenés derecho como persona, como ser humano, tenés derecho a saber tu origen, a saber de dónde venís, a saber cuáles son tus padres, en caso de adopción o desaparecidos, a conocer tu ADN y por lo tanto, saber a qué cosas estás expuesto. Por ejemplo, alguna enfermedad que pudieras tener, alguna preexistente o alguna que sea genética. Eso está contemplado en la legislación internacional sobre el derecho a la identidad. Si eso tiene valor en forma humana, en forma natural o biológica, imagínense que tiene mucho más valor, espero que lo entiendan, que tiene mucho más valor porque, como dice la Biblia, lo natural no es primero, lo primero es lo espiritual. Si le hacen la pregunta ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? No fue el huevo, Usted responda siempre, lo primero fue la gallina, porque Dios no creó huevos, Dios creó animales ya en estado maduro. Entonces fue la gallina y de ahí sale el huevo. Y eso surge de lo espiritual. Primero lo espiritual, después lo natural. En el plano espiritual o en el plano de las cosas espirituales, de las cosas de Dios, el derecho a la identidad funciona del mismo modo. Te habilita la posibilidad de saber de dónde venís, de saber quién sos, de saber qué tenés dentro tuyo, por decir en cierta manera tu ADN espiritual, y también de saber con qué recursos contás y a qué cosas podés aspirar, sabiendo quién sos. Como si de golpe te llega una carta, te enterás que sos heredero del tipo más rico del mundo, sos heredero de Bill Gates. Si estuviéramos hablando de principios de economía, ponele, pero bueno. Le iba a decir de Rockefeller, la mayoría ya ni se acuerdan quién es Rockefeller. Hoy tendría que decirle de Bill Gates o de Elon Musk, alguno de esos dos. Entonces de golpe vos te das cuenta, tengo este ADN, tengo este origen, aunque no conozco a mi viejo, tengo todo esto a mi disposición. Todo esto a mi disposición. Así nos pasa en el plano espiritual. ¿Qué cosas tenemos a nuestra disposición? Ese principio de identidad es lo que se define, si yo, por ejemplo, pregunto, me acuerdo que así eran como entraban algunas de las charlas de aquella época, si yo me pregunto, ¿quién soy? ¿Quién sos? Y siempre era toda una secuencia que se daba de la misma manera. ¿Quién sos? Entonces la respuesta lógica de la persona a la pregunta ¿quién sos? Walter Escalante. No, ese es tu nombre. No me estás diciendo quién sos, me estás diciendo cómo te llamás. ¿Quién sos? Soy el vecino de la vuelta. No, ahí me estás hablando de dónde vivís o de la relación que podemos llegar a tener. No me estás diciendo quién sos. ¿Quién sos? Soy el plomero, soy el técnico de internet, soy, alguno que le tenga bronca. A ver, el que le viene a traer la boleta del municipio, que hoy encontré la boleta del municipal acá. No, tampoco. Eso no me está diciendo quién sos.
Eso me está diciendo a qué te dedicas, de qué trabajás, cuál es tu posición, qué sé yo. Pero no me estás diciendo quién sos. Entonces, ¿quién sos? Ese punto, ese concepto de identidad es el que abre el camino a conocer tu potencial. Y es uno de los puntos, yo no sé si es el principal, pero es uno de los puntos que el enemigo ataca constantemente. Digo, no sé si es el principal porque estoy casi convencido que el principal es la fe. Tal vez sea tendría que hacer un análisis muy profundo, pero si no es el principal, será el segundo, después de la fe, que el enemigo ataca. Ataca tu identidad, ataca tu potencial, ataca tu origen, ataca tu posibilidad de expandirte, tu posibilidad de avanzar, de alcanzar cosas, metas, promesas, qué sé yo, mintiéndote o poniéndote duda, una tremenda habilidad que tiene, poniendo duda en tu cabeza respecto de, otra vez, respecto de quién sos. Y así como el enemigo no conoce a Dios en su aspecto de amor y misericordia, sino solamente de juicio, bueno, algo así le pasa en ese sentido. O sea, si ustedes se hacen un análisis en la Biblia sobre la identidad diabólica o del diablo o de Satanás o Lucifer o el nombre que le quiera dar, no tiene identidad. No se dice su origen, no dice dónde salió, no sabes cómo se llama en realidad, no sabes si se llama de alguna manera. La referencia a Lucifer puede ser correcta o no, y en realidad no se está refiriendo a él, sino se está refiriendo a otra cosa. La referencia de Satanás no es un nombre, sino que es un adjetivo, y que al traducirlo lo pusieron como nombre, pero no es un nombre. La referencia de diablo tampoco es un nombre, sino que es otro adjetivo, y al traducirlo lo dejaron sin traducir y lo dejaron que parezca un nombre, pero no es un nombre. O sea, el tipo ni nombre tiene, ni origen, y destino sí tiene, y lo sabe. Por eso patalea todo el tiempo. Entonces, tampoco tiene esa identidad. Y ataca a nosotros, nos ataca en la raíz y en la razón de nuestra identidad, de quién sos. En el plano espiritual, conocer tu identidad te posiciona, te potencia, conociendo tu potencial y los recursos espirituales a tu alrededor. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 33. Por si no se acuerda, estábamos hablando de Ezequías alguna vez. ¿Acaso y esto es un punto de lo primero que era de Goliat, así que después tenemos que volver a Goliat. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones pudo librar a su país de las manos del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamat, de Arfad? ¿Dónde están los dioses de Sefarbaín, de Enai, de Ibá? ¿Acaso libraron a Samaria de mis manos? ¿Cuál de todos los dioses de estos países han podido salvar de mis manos a su país? ¿Cómo entonces podrá el Señor librar de mis manos a Jerusalén? El enemigo vendría a ser el punto 43, pero póngale el número que tenga, porque seguramente estarán cambiando. El enemigo viene a atacar tu identidad, se lo voy a leer bien. Te pone a la altura de la gente común, te trata como un hombre o una mujer común, pero vos no sos gente común. Te compara con el resto, te compara con el de enfrente, te compara con el vecino, con el que no conoce a Dios, pero vos no sos ninguno de ellos. Te compara con las naciones, te compara con otro pueblo, te compara con otra raza, pero vos no sos ninguna de ellas. Y si tal vez en tu cabeza está el hecho, bueno, pero yo pertenecía a acá, allá, el apóstol Pablo, cuando da una lista de todos aquellos que no heredarán el reino de los cielos, dice, pero vos ya no sos. Esto eran, dice Pablo, 1 Corintios capítulo 6, esto eran algunos de ustedes, pero han sido lavados, han sido santificados por la sangre de Jesucristo, ya no son. Entonces no perteneces al lugar del cual Dios te sacó. Y acá metería ese versículo que usó Gabriel. Porque Dios está por encima de todo. Y si Dios te sacó de un lugar, Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Si Él te sacó de ese lugar, nadie te puede volver a poner en el lugar que Dios te sacó. Porque Dios está por encima de todo. Dios es más grande y tiene mayor autoridad y mayor poder. Así como Jerusalén no es como las demás ciudades y el Dios de Jerusalén no es como el Dios de las demás ciudades, tampoco yo soy igual al resto de la gente. Y esto no es soberbia, no es sentirse superior. Porque si se siente superior es que no entiende el Evangelio. Y si se siente superior es que en realidad no lo es.
es inferior. Entender mi posición no es hacia la gente, entender mi posición es debajo de Dios. Y estando debajo de Él, entonces, no encima de la gente, sí encima de los conflictos espirituales, de la obra espiritual y del ataque del maligno. Sí, espero llegar, sí, que le voy a empezar a explicar a partir de este momento. No soy cualquier cosa, soy una creación especial de Dios. Mire qué bonito, mire, lindo pibe. Mire. Soy hijo de Dios. Y no solamente hijo de Dios, pertenezco, sirvo y soy hijo del todopoderoso Dios, creador, me voy a poner un poquito religioso, creador del universo conocido, bueno, si no tendría que decir del cielo y de la tierra, del universo conocido y todo el universo por conocer todavía. Esa es mi posición, esa es mi relación, ese es mi ADN, ese es mi linaje, dejando muy por detrás al poder que puedan tener las tinieblas. No soy cualquier cosa. Salmo 8:3 dice: cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el hijo del hombre para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, un poco menor que los ángeles. Toda potestad espiritual, todo poder espiritual, tanto ángeles como demonios, están en un plano y el hombre está en un plano inferior. El hombre está en un plano inferior. Pero sígame, por favor, no se me pierdan esto. Casi me tomo el micrófono en vez del agua. Lo hiciste poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le diste dominio sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que surca los senderos del mar. Que si no lo quise hacerlo, pero si me voy a Génesis en esta parte, hablando de la creación, Dios está por encima de todo y nos puso a nosotros por encima de todo. Por lo tanto, el hombre natural sin Cristo, el hombre natural es el hombre sin Cristo, es el hombre común y corriente, el hombre de la calle, el hombre que no recibió al Señor. Si usted no recibió al Señor, es un hombre natural, una mujer natural, una persona común y corriente natural. Si usted recibió al Señor, aunque sea un mamarracho, es una persona espiritual. Está en un proceso de santificación, está en un proceso de transformación, cada tanto mira para atrás o patina un cachito, después de golpe se arrepiente y le da para adelante, pero dentro suyo está la semilla, ese germen de querer tener ese encuentro con Dios, esa experiencia sobrenatural, y también dentro suyo está ese germen que le quiere tirar para atrás. Esa lucha es el proceso que cuando estamos bien guiados y bien parados nos lleva hacia adelante. Pero el hombre natural, el hombre sin Cristo, es inferior a las potestades espirituales, ángeles y demonios. Satanás, Lucifer, diablo, demonio, coso, siendo un ángel, aunque ángel caído, está en el mismo nivel de autoridad. Por lo tanto, el hombre natural, el hombre sin Cristo, está por debajo de las potestades espirituales, de los demonios y toda la sarta de cucarachas que anden alrededor. El hombre natural. Por eso las cosas que vivimos en el mundo, las cosas que pasan, por eso las crisis que hay constantemente, por eso la Agenda 2030, el nuevo orden mundial, por eso la ideología de género, por eso la identidad de género, por eso todas las cosas raras que aparecen, porque el hombre natural está en inferioridad de condiciones y posición ante el mundo espiritual, ante Satanás. Hebreos capítulo 2, verso 6. El autor de Hebreos toma este pasaje y dice, repitiendo esto: como alguien ha atestiguado en algún lugar, el salmista, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el hijo del hombre para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, todo lo pusiste bajo sus pies. Lo que le acabo de leer, solo que ahora se lo estoy leyendo en Hebreos, lo mismo que estaba. Pero el autor de Hebreos agrega, si Dios puso, en el mismo verso 8, si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces, bajo Cristo, no hay nada que no esté bajo su dominio. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo esté sometido a él, no, porque estamos en el proceso hasta el reino de Cristo.
Sin embargo, vemos a Jesús, quien fue hecho un poco menor a los ángeles, como hombre natural, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Porque obedeció a su Padre, obedeció a Dios Padre, y al pasar por la muerte, eso fue glorificado, eso lo hizo coronar, eso lo exaltó. Y dice Filipenses que lo exaltó hasta lo sumo, y cuando lo exaltó hasta lo sumo, recuperó la gloria que tenía con el Padre antes de haber descendido del cielo, antes de convertirse en un ser humano natural. Recuperó la autoridad espiritual que tenía por haber atravesado la muerte. Y nosotros somos tan caprichosos que nos negamos a morir. Y le digo espiritualmente, nos negamos a ser transformados, queremos siempre vivir en las cosas viejas. Cuando morimos en el proceso espiritual, alcanzamos gloria y honra. Cuando morimos, somos transformados. Cuando morimos, Dios nos exalta y nos eleva de nivel y de posición espiritual. ¿Dónde me quedé? Vemos a Jesús, quien fue hecho un poco menor a los ángeles, coronado de gloria y de honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. Entonces, Efesios 1:22, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. Lo mismo que estamos leyendo. Sí me está siguiendo, ¿no? No estoy inventando nada. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Lo puso a Cristo por cabeza de la iglesia. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas, para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina, la naturaleza de Dios. O sea, si usted me está entendiendo y si me está siguiendo, a través del proceso de crucifixión, de resurrección y nuestro proceso de salvación, nos está poniendo espiritualmente al mismo nivel de autoridad que Jesucristo glorificado. Y no se asuste que no estoy diciendo ninguna burrada, no estoy diciendo no me creo Dios, sino el nivel espiritual al que el Señor nos coloca, participantes de la naturaleza de Dios. ¿Quiere más? Y esta parte présteme mucha atención porque esta es fundamental, y después de esto voy a tener que cortar porque si no se nos va el día. Génesis 3:14 no es creación sino caída. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, ay, cómo me gusta esta historia: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer. Le habla Dios a la serpiente. Le dice, pondré enemistad entre tú, serpiente, y la mujer. Párate. Entre tu simiente y la de ella. Entre la descendencia de la serpiente, está hablando espiritualmente, entre la descendencia demoníaca y la descendencia de la mujer. Espera que vuelvo, que sigo. Su simiente, la simiente de la mujer, la descendencia de la mujer, te aplastará la cabeza. La descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. La descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. ¿Sí me tiene, no? Qué bueno, que alguien conteste, gloria a Dios. Dígale que está... No, no le diga nada. Pero tú le herirás el talón. ¿Qué representa la mujer en esta historia? ¿Quién era la mujer a la que Dios le estaba hablando? ¿Cómo se llamaba la mujer a la que Dios le estaba hablando? Bien, qué bueno, al menos Génesis 1:2 leímos. Eva, que significa madre de los vivientes, una cosa así, algo parecido, como madre de vida, dadora de vida. En la Biblia la mujer, Eva, era primero madre de vida, segundo, esposa de Adán. ¿Sí? ¿O no? Gracias. Del primer Adán. Tercero, era la ayuda idónea de este primer Adán. ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo? Te haré ayuda idónea para ti. No he encontrado ayuda para... No me acuerdo cómo dice. Te haré ayuda idónea para ti. ¿Sí? Es la ayuda idónea. ¿Y ayuda idónea para qué? Para que
pueda ayudarle a Adán con la capacidad que tenía esta mujer para que Adán pueda cumplir el propósito para el cual Dios lo creó. Y entonces responda al llamado, al ministerio que Dios les dio gracias a la ayuda de la mujer. Si no, el nabo Adán no podía hacer porque le faltaba algo. Le faltaba, para Marcelo, le faltaba influencia, le faltaba discernimiento, le faltaba sugestión, le faltaba un poco de visión, le faltaba perspicacia. Todo eso se lo dio a través de la mujer para poder cumplir el propósito para el cual Dios lo creó en la tierra, cuidar el huerto y bla, 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 bla. ¿Qué representa esto? Espérenme. Esta mujer, esta madre de vida, es la fuente de vida de la descendencia espiritual. Segundo, es la esposa del Adán espiritual, o sea, lo que la Biblia llama el último Adán. Tercero, esta mujer, lo que representa esta mujer, es la ayuda idónea del Adán espiritual, del último Adán. Ayuda idónea, ¿para qué? Para que cumpla el propósito del llamado de su existencia sobre la tierra y en el lugar que Dios lo puso. ¿Me va siguiendo o ya se perdió? Si no, se lo mando todo escrito después. 10 minutos y termino. O menos. ¿Quién es este último Adán? 1 Corintios 15:45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, se lo dije hace un ratito, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre desde la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Quién es el último Adán? Bien, va, los que se animaron, a los valientes, a los demás son todos unos cobardes. El último Adán, el postrer Adán, es Cristo. ¿Quién es la esposa de Cristo? Ahí se animaron un cachito más. La iglesia. ¿Quién es la ayuda de Cristo para la tarea del reino? Ahí dudaron un cacho. La iglesia. ¿Quién es que genera los hijos espirituales? ¿Quién sale a predicar? ¿Quién genera los hijos espirituales? Por lo tanto, vuelvo a Génesis 3:15. ¿Dónde estás? Acá está. Poneme Génesis 3:15, por favor. Dios el Señor dijo, allá, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Pondré enemistad entre la serpiente y la mujer, entre la simiente de la mujer y de la serpiente y la simiente de la mujer. Su simiente te aplastará la cabeza. La iglesia hace mucho que no bajo. Acá hace más calor. La iglesia aplastará la cabeza. ¿De quién? Ya se perdieron, ¿no? Esto parece un Tetris. ¿De quién? La iglesia aplastará la cabeza ¿de quién? De la serpiente. Pero tú, ¿quién es el tú? La serpiente. Pero tú, la serpiente, le herirás en el talón. ¿A quién? ¿A quién? Perfecto. Mientras que la iglesia tiene la autoridad dada por Dios para al diablo, lo máximo que el diablo puede hacer con la iglesia es morderle el talón, molestar, detener, pausar, impedir, incomodar el avance de la proclamación del evangelio. Es lo máximo que puede llegar a hacer el diablo con la iglesia. Y parate ahora porque ya quiero terminar. Romanos 16:20. El Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo los pies de ustedes. ¿De quién? No hay ningún invento, no hay ninguna contradicción, no hay ninguna cosa rara. Es lo que la Biblia
dice. Lo máximo que puede hacer la serpiente es molestar, frenar, incomodar el avance de la iglesia. La serpiente no tiene autoridad sobre la iglesia. La iglesia tiene toda autoridad sobre Satanás y toda clase de potestad espiritual. Le doy 3 versículos más y ya me voy. Así cierro este párrafo. La iglesia tiene toda la autoridad. Por eso te conviene ser iglesia. Por eso te conviene ser hijo. Por eso te conviene ser siervo. Por eso te conviene tomar un compromiso. No solamente para salir bien parado de la inflación, para que el enemigo no tenga autoridad sobre vos y para que vos la tengas sobre él. Salmo 91:13. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ningún desastre llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te protejan en todos tus caminos. Con sus propias manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora. Hollarás, amo ese texto, hollarás. ¿Sabe qué significa hollar? No es una olla para hacer el guiso, no, porque capaz que a esta hora tiene hambre. Hollarás al cachorro del león y a la serpiente. La versión antigua dice al dragón, pero usé esta para que tenga la misma relación, que está hablando de la misma serpiente. Hollar significa dejar una huella. Hollar significa que semejante pisotón que le va a dar, que cuando saque el pie y se limpie, como cuando pisa la cucaracha. ¿Pisa cucaracha usted? ¿No pisa cucaracha usted? Ay, ¿no hay cucaracha? ¿Usted de la onda de esta que no son animalitos que hizo Dios, que no hay que pisarlos? Que tenga un criadero de cucarachas, se las manda todas para ella, ¿no? De los mosquitos me dice lo mismo, de los mosquitos, que son emisarios del diablo, esos bicharracos endemoniados. Cuando saca la pata y se limpia y mira lo que quedó del diablo, está la marca de su zapato, la huella de la zapatilla, hasta el número de calzado está. Todo dibujadito ahí. Tu huella queda marcada sobre el enemigo porque no tiene ninguna autoridad sobre vos. Termino. Lucas 10:19. Sí, les he dado autoridad a ustedes para, otra vez lo mismo, pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Póngase en pie, que Sandra tiene frío, así ya nos vamos. No hay obra diabólica que tenga poder contra la iglesia. No hay obra diabólica que pueda detener el avance de la iglesia. No hay obra diabólica que pueda afectar tu vida. No hay obra diabólica que pueda mantenerse en pie ante una iglesia determinada, ante una iglesia firme, ante un hijo o una hija de Dios parado en su lugar, sabiendo quién es, teniendo identidad y tomando un compromiso con Dios en seguirlo y en servirlo a Él. Levante sus manos, regáleme un momento. Oramos, bendecimos, nos despedimos y le damos toda la gloria al Señor poderoso. Gracias, Señor, en esta noche.